En una guerra, uno pensaría que el golpe más devastador viene del cañón de un arma, ¿verdad? Pero a veces la verdad más demoledora se esconde en un simple dato, en un número. Esta es la historia de cómo 50.000 galones de combustible le revelaron a todo un ejército que en realidad la guerra ya estaba perdida. Para entenderlo, tenemos que viajar a diciembre del 44. Estamos en el bosque de las Ardenas, en Bélgica, en plena batalla de las Ardenas. Esta era la última, la desesperada, gran ofensiva alemana en el frente occidental. Con un frío brutal, la punta de lanza de sus blindados se abre paso como puede. Y entonces, de repente, silencio. Para el coronel de las SS, Joachim Peiper, al mando de esa columna, ese silencio es peor que cualquier bombardeo. Es el sonido de su poderoso tanque Tiger muriendo. El indicador de combustible acaba de llegar a cero. Es la peor pesadilla de un comandante. Su columna, la más poderosa de Alemania, con casi 5.000 de sus mejores hombres, está completamente detenida en medio de la nieve. Y no por el fuego enemigo, no, sino por algo tan básico como tener los tanques de combustible vacíos. Toda la ofensiva pende de un hilo. Pero de pronto, entre la niebla, divisan algo, un depósito de suministros estadounidense, abandonado en un pueblo llamado Hounsfeld. Y lo que encuentran adentro parece un milagro. 50.000 galones de combustible. ¡50.000! Para que se hagan una idea, eso es más de lo que muchas divisiones alemanas enteras habían visto en meses. Un verdadero regalo de los dioses de la guerra. Mientras sus hombres se apresuran a llenar los tanques, una sensación extraña, inquietante, empieza a invadir al coronel Peiper. Este momento que parece su salvación está a punto de convertirse en la revelación más dura de su vida. Algo aquí no encaja. Y aquí es donde la realidad los golpea. Para los alemanes, esos 50.000 galones eran un tesoro, un golpe de suerte que podía, literalmente, cambiar el curso de la batalla. Pero, ¿y para los estadounidenses? Pues resulta que ese depósito era un punto de avanzada sin importancia, apenas lo justo para una de sus muchas divisiones de infantería. La diferencia de perspectiva es abismal. El golpe de gracia llega cuando uno de los sargentos de Peiper, que sabía algo de inglés, encuentra los papeles de envío y lee algo que no puede creer. El combustible, este combustible que los estadounidenses habían dejado atrás como si nada, había viajado más de 9.000 kilómetros desde Texas en menos de 6 semanas. La escala de esa logística era, para ellos, simplemente inimaginable. Las palabras del sargento Hoffman lo dicen todo. Cuando le mostró el papel a Peiper, este no dijo nada, solo palideció. En ese preciso instante se dieron cuenta. La guerra ya no se trataba de quién era más valiente o mejor estratega. Estaban luchando contra un gigante industrial que podía darse el lujo de abandonar lo que para ellos era un milagro. Claro, lo que Peiper sintió en ese bosque nevado no era solo una anécdota, era el síntoma de una enfermedad mucho más grande, una realidad que se ve clarísima cuando ponemos los fríos números sobre la mesa. Miren estos datos. Solo en 1944, Estados Unidos produjo casi 1.800 millones de barriles de petróleo. Ahora comparemos eso con Alemania, que, sumando su producción sintética y los campos que había conquistado, apenas llegaba a los 3 millones. La diferencia es que no hay comparación posible. Dicho de otra manera, el Tercer Reich estaba tratando de pelear una guerra moderna, una guerra de tanques y aviones, con menos del 2% del combustible que tenía su enemigo. Era un problema matemático, un problema fundamental que ninguna genialidad en el campo de batalla podía resolver. Es que la maquinaria logística aliada era de otra dimensión. Construyeron oleoductos bajo el mar, como el famoso Pluto. Tenían convoyes de miles de camiones, el Red Ball Express, que no paraban ni de día ni de noche. De hecho, su sistema era tan eficiente que, incluso en medio de las batallas más feroces, recibían más combustible del que gastaban. Acumulaban reservas mientras avanzaban. ¡Increíble! Bueno, volvamos al campo de batalla porque es ahí donde se ven las consecuencias de todo este desbalance industrial. Recordemos la cifra que lo empezó todo. 50.000 galones. El milagro que salvó a la columna de Peiper. Ahora, comparen esa cifra con esta. Poco después, en otro pueblo, Stavelot, los estadounidenses estaban a punto de perder otro depósito de combustible. ¿Su solución? Prenderle fuego. Quemaron casi 2.200.000 galones solo para que no cayeran en manos alemanas. Se dice que Peiper, al ver esa columna de humo y fuego de cientos de metros de altura, dijo algo como: «Si pueden quemar 2 millones de galones solo para que no los tengamos, ¿qué demonios estamos haciendo aquí?».
Era la confirmación de lo inútil que era todo. Y el número total es todavía más brutal. Solo en la primera semana de la batalla, los estadounidenses destruyeron a propósito más de 8 millones de galones de su propio combustible. Esa cifra, 8 millones, es más que todo el combustible que Alemania había destinado para toda su ofensiva. Entonces, ¿cómo se traduce todo este océano de combustible en el resultado final? Pues el veredicto es bastante claro. En la guerra moderna, la logística es el destino. El enemigo final de la punta de lanza más temida de Alemania no fue un soldado, ni un tanque, ni un avión. Fue simple y sencillamente un indicador de combustible marcando vacío. La logística había vencido a la táctica. Y esta revelación que tuvo Piper se esparció como pólvora por todo el alto mando alemán. Generales como Model, Manteuffel o el mismísimo Guderian llegaron a la misma conclusión. Al ver que los aliados podían literalmente quemar fortunas en combustible sin pestañear, entendieron que estaban peleando una guerra que ya no podían ganar. Lo que todos ellos descubrieron en las Ardenas es la definición perfecta de la guerra industrial, un tipo de conflicto donde las fábricas, las refinerías y las líneas de suministro son tan o más importantes que los generales y sus planes. Y para terminar, una ironía casi cruel. Después de la batalla, un informe estadounidense calculó cuánto combustible se necesitaba para recuperar todos los tanques que Piper tuvo que abandonar. Tanques en perfecto estado, por cierto. La cifra era 8,000 galones. Esa cantidad, que para los alemanes era un sueño imposible, para los estadounidenses era, y cito, una solicitud mínima de las reservas locales. Básicamente, un error de redondeo. Así que la historia de estos 50,000 galones nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no? En una guerra moderna, una guerra entre gigantes industriales, ¿puede que el resultado ya esté decidido antes de que se dispare la primera bala? Es algo en lo que vale la pena pensar.